Muy buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos otra vez a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. En la tarde de hoy tenemos la participación del doctor Antonio Siriaco, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y viene a compartir con nosotros todas las incidencias de lo que es la economía dominicana en este primer semestre. Siriaco, buenas tardes nueva vez. Bueno, siempre un placer, maestro Nicolás, de estar aquí en Actualidad Fiscal. Y nada, ya me he convertido en un habitué en este programa. Sí, no, vamos a ver si, como están en épocas de renovación de contratos en Grandes Ligas, ahí que están, y que quieren ya de unos 700 millones, vamos a tener que hablar con tu... Así, con mi manager. Sí, para ver cuánto podemos contratarte para una sesión fija en el programa. Siriaco, dile a los amigos televidentes cómo marcha la economía dominicana en este primer semestre. Mira, Nicolás, este primer semestre, según las informaciones del banco, las informaciones oficiales, el crecimiento de la economía fue de alrededor de 1.2. Es un crecimiento, obviamente, que no es el crecimiento tradicional que ha tenido la economía dominicana. Esta economía ha sido una economía... O sea, que mantuvo más o menos la misma tendencia del primer trimestre. Del primer trimestre. Esta es una economía... El primer trimestre, la economía prácticamente creció 5.5 el año pasado. Y claramente el crecimiento final fue alrededor de casi un 5%, es decir, el crecimiento potencial de la economía. 4.8, 4.9. Correcto. Y sin embargo, el Banco Central, tratando de contener la inflación, que llegó a su punto más álgido en abril del año 2022, de alrededor de 9.64. Entonces el Banco Central básicamente apretó su política monetaria. Comenzó a incrementar la tasa de política monetaria, que llegó incluso a tenerla en 8.5. Y eso, en cierta manera, ralentizó, desaceleró el crecimiento de la economía. Y esa situación ha traído precisamente una restricción en el consumo privado, en la inversión privada, y eso básicamente ha tenido repercusiones en ese proceso de desaceleración de la economía dominicana en este primer semestre, y termina creciendo 1.2. Claro, el Banco Central, quizás viendo la situación desde meses anteriores, comenzó un cambio en su política monetaria, disminuyendo su tasa, y la ha llevado a 7.75, es decir, que se ha mantenido desde junio, creo. Desde junio se ha mantenido porque también esa tasa, vamos a decir, esa reacción de la política monetaria depende mucho de lo que pasa en Estados Unidos. Es correcto. Y como en Estados Unidos ha habido un proceso de incremento constante, entonces el Banco Central ha venido precisamente siendo un tanto cauto, viendo qué va a ocurrir, qué está ocurriendo en la política monetaria en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué ocurre? Que en Estados Unidos todavía no se puede decir que la economía se ha ralentizado, porque tiene un mercado de trabajo prácticamente de pleno empleo. Sin embargo, exacto, hay una muy mínima tasa de desempleo en Estados Unidos. Sin embargo, en la República Dominicana el crecimiento ha sido prácticamente muy mínimo con respecto a los meses, y a los años anteriores, por lo menos los últimos 10, 15, 20 años. Claro. Entonces, por eso el banco ha venido cediendo, pero también ha pausado, viendo cuál es la reacción de toda también esos estímulos, porque el banco, concomitantemente con esa pausa que ha hecho en la política monetaria, ha incrementado los estímulos durante estos primeros 6 meses. Creo que en diferentes momentos ha liberado 60.000 millones en caja legal. En los primeros meses también destinó casi 24.000 millones para fondear el sector de la construcción, que tuvo un crecimiento negativo. Posteriormente el banco siguió con facilidades de liquidez por encima de los 94.000 millones. Es decir, que el banco ha venido concomitantemente con la reducción de su tasa de política monetaria,
poniendo recursos, inyectando fondos para impulsar y dinamizar la economía. Y aún así, evidentemente la economía ha venido quizás reaccionando lentamente, pero básicamente yo entiendo que en esta segunda mitad, y quizás vamos a decir ya a partir de los próximos datos que se presenten en el mes de agosto, mes de septiembre, ver cómo realmente los sectores productivos han venido reaccionando a esos estímulos que el banco ha venido otorgando. Pero también hay que tomar en consideración, Nicolás, es que el gobierno ha reformulado un presupuesto. Y esa reformulación del presupuesto implica que el déficit se amplía un poquito. Por lo tanto, el gobierno va a gastar más. La política fiscal ha venido, como dicen, de refuerzo para la política monetaria, tomando en consideración que el crecimiento se había ralentizado. Y además, que la meta de crecimiento que el gobierno todavía mantiene, quizás la van a recortar, es de un 4%. Es decir, que para la economía dominicana terminar creciendo esa meta original de un 4%, tiene que crecer en esta segunda mitad alrededor del 6.5%. Y eso es algo... Y cuidado si un 7. O un 7, que es muy ambicioso. Es correcto. Entonces, yo lo que creo es, y lo más realista es que el gobierno y las autoridades gubernamentales recorten su meta de crecimiento y la lleven de 3 a 3.5. ¿Por qué? Porque mira, América Latina va a terminar creciendo este año como 1.7. Si tú creces un 3%, 3.5, está creciendo casi 3 veces. Casi el doble. El doble y un poquito más del promedio de América Latina. Eso no significa que tú vas a tener un desempeño claramente como años anteriores, pero hay que ver el contexto. El contexto mundial. Va a crecer menos Estados Unidos, va a crecer menos China, va a crecer menos la Unión Europea. Y la economía mundial, Nicolás, que la tasa de crecimiento potencial de la economía mundial es como 3.5, va a terminar creciendo 3 y quizá un poquito menos. Por lo tanto, es como un contexto que no te va a permitir a ti tener un crecimiento cercano al crecimiento potencial que la República Dominicana ha tenido. Por lo tanto, yo creo que es mucho más realista, le genera menos estrés a las políticas públicas y a los hacedores de política comenzar una carrera por mantener una meta de crecimiento de un 4 cuando es demasiado ambicioso. Es correcto, y sobre todo, Ciriaco, sabemos que la mayoría de los indicadores marchan no al ritmo que se esperaba, pero con respecto a cómo está la economía mundial, marchamos más o menos bien. Por ejemplo, vimos una publicación a finales de julio donde el Ministerio de Turismo explicaba que a la fecha habían llegado casi 7 millones de turismo al país, y entiendo que en este último tramo pudiera eso mantenerse y llegar quizá a la meta de los 10 millones que hace muchos años un presidente de la República aspiraba a ello. Y la última, incluso las últimas declaraciones y las últimas presentaciones que hizo el ministro de Turismo habla de que ya con las proyecciones que hay y con los turistas que han llegado, es probable que este año se llegue a una meta, a la famosa meta de 10 millones. Eso es importante, porque yo creo que eso lo que está expresando cierta madurez de un sector tan importante como el sector turismo, y que básicamente en los últimos años, incluso después de la pandemia, yo creo que la pandemia en cierta manera sirvió como un espacio de oportunidad. Yo creo que el hecho de generarse un proceso de disminución de la gente que viaja por el tema del confinamiento, eso motorizó y generó un impulso adicional en las autoridades competentes del área de turismo para mantener a flote, pero con mucha fuerza, a ese sector. Y realmente el proceso de recuperación que tuvo el turismo fue algo extraordinario, a partir obviamente de la pandemia. Y eso entonces ese impulso se ha mantenido. Y por eso yo creo que yo mismo, cuando una vez se habló de que la República Dominicana se
podía llegar a 10 millones. Aspiraba a recibir 10 yo veía millones. eso muy escéptico, porque en ese momento lo que recibían eran 6 millones, 6.5. Oye, ya era no, casi duplicar claro, el flujo de turismo, el flujo de turistas. de ese Y entonces. yo creo que se va a lograr este año. Es una buena noticia. La República Dominicana está de moda. Es correcto, es correcto. Uno se pone a ver, y cuando tú sales, incluso vas a Europa, a Estados Unidos o a cualquier país, ya tú sientes que tú eres un ciudadano conocido. Un ciudadano del mundo. Y además... No, y coincide Ciriaco con nuestros embajadores en diferentes áreas. Claro. Recuérdate que esta misma semana Marilady acaba de ganar el mundial. El mundial del atletismo. De atletismo. La número 1 en el mundo. Exactamente. Y entonces cuando tú escuchas... Tenemos a un Eli de la Cruz que está haciendo... dando estragos en Grandes Ligas. Entonces, los deportistas se han convertido, conjuntamente con el turismo, en una marca país. Embajadores. Y eso, en cierta manera, cuando tú sales, tú sientes que, bueno, solamente la palabra dominicano como que ya te asocia. Y te asocia lo interesante de todo. De una buena forma. A cosas positivas, tú entiendes, a logros que se han alcanzado a través del deporte, a través de incluso de la música. Entonces, yo creo como que la marca ser dominicano se ha hecho... Está en un buen momento. En un buen momento, ¿no? Incluso recuerdo en una actividad que estuve académica, que alguien dijo, bueno, pero ¿por qué no hacemos esa reunión en Punta Cana? Y yo por dentro, usted no sabe lo caro que sale eso. Pero es por el hecho de que hay todo un conocimiento de la República Dominicana. No, y de hecho sería que tú sabes que los contadores hacemos unos congresos anuales. Sí. Y los que en este año se va a realizar en Guatemala. Y los colegas regionales, cada vez que uno asiste, lo primero que dice y pregunta, ¿cuándo que lo vamos a hacer en Punta Cana? Sí. No, y eso le pone una presión a uno, porque no es tan fácil. Claro. Pero eso es lo que ha dado, y ha dado como resultado que la República Dominicana vengan cada vez más turistas. Y eso motoriza la economía regional. Eso le da un impulso a la zona, por ejemplo, de la región este. Incluso el último censo indica que la región precisamente donde hubo de mayor crecimiento fue la zona del este, precisamente por el tema del turismo y los desplazamientos que ha habido que también. Se han estado desplazando de otras comunidades para esas ciudades del este a darle soporte a todo lo que es el tema del turismo. Fíjate también, Ciriaco, que a raíz de la recién tormenta Franklin, se le permitió al aeropuerto de Punta Cana como una excepción para que pudiera seguir operando sin mayores dificultades. Ciriaco, ¿cómo marcha el tema de las remesas? ¿Se ha mantenido a pesar de, diríamos, el ambiente internacional que las remesas no es muy se han incrementado? Incluso el crecimiento que hubo en el último mes que presentó el Banco Central, creo que el mes de julio o junio, fue de alrededor de 4.2. Y posiblemente las remesas lleguen y sobrepasen un poco los 10.000 millones de dólares. Algo también que yo creo sin precedentes. Yo creo que ahí ha habido un cambio importante, estructural, que hay que analizarlo con más cuidado. Más allá de los números que el Banco Central presenta, que son números cuantitativos, habrá que hacer un estudio muy cualitativo de ver por qué el dominicano, obviamente, sigue enviando con esa fuerza remesas a su país. Y lo mismo pasa en México. Sí, prácticamente todos los países de la región. Pero básicamente entre México y la República Dominicana, Honduras y El Salvador, que son quizás los 4 países donde ha habido un importante. Pero en el caso de la República Dominicana ha habido como un cambio a partir de la pandemia. Se ha acelerado. Los montos que se envían por concepto de remesa. Y eso es importante. Algunas veces uno dice, bueno, pero es cierto que hay un mercado de trabajo en los Estados Unidos que está operando como si estuviese en pleno empleo. O sea, no hay un problema de trabajo en Estados Unidos. Entonces, hay muchos
gran parte de la diáspora dominicana, que ya no se puede decir diáspora, sino los dominicanos de aquí y de allá, que es mucho mejor porque, de cierta manera, están trabajando. Pero la decisión de seguirla enviando, tú sabes que a través de generaciones, y creo que hay dos importantes generaciones, y una tercera se puede ir diluyendo, pero todavía en la República Dominicana, los dominicanos están muy pendientes de lo que pasa aquí. Y además son ingresos que van directamente al torrente, porque van a los bolsillos de la gente. Es correcto. Tú sabes, Siriaco, que algunos economistas siempre han dicho que cuando Estados Unidos tiene una tasa baja de desempleo y diríamos una inflación moderada, eso provoca una situación de alarma. Vamos a querer que en el próximo bloque tratemos ese tema. Volvemos ahora.